día vamos a empezar con la lección de este día. La lección es la lección número 45. Y la unidad, pues es la unidad 2. Y la unidad se llama personas que escogieron sus prioridades. Hace 8 días estuvimos hablando de Jefté, ¿verdad? Hace 8 días pues comenzamos, ¿verdad?, con la unidad 2. Personas que escogieron sus prioridades. Entonces ahora vamos a ver Sansón. Dice la lección se llama Sansón, una misión incumplida. La vez pasada me tocó hablar acerca de Débora, ¿verdad? Y la otra anterior hablamos acerca de Jetro. Y yo preguntaba, pues es que toda la mayoría de las personas, o la gente cristiana, ya conoce la historia de Moisés y de Jetro. ¿Quién fue Jetro? ¿Verdad? Quizás Débora era un personaje que no es muy conocida, quizás no lo sé, pero Sansón, desde que estábamos niños, ¿verdad?, aprendimos la historia de Sansón. Y yo pienso que todos aquí conocen la historia de Sansón. ¿O quién no la conoce? Si no la conoce, que levante la mano. Si la conoce, pues, como dije la otra vez, que nos explique o que nos diga un poco de la historia de Sansón. ¿Qué es lo que usted conoce de Sansón? Por lo menos 3 personas. Yo creo que la historia de Sansón es un poquito conocida en la cultura hispana. Los que a lo mejor en algún momento vieron alguna caricatura de Cantinflas, hasta él sacó la historia de Sansón así como en tipo caricatura. No sé a cuánto le haya tocado. Entonces sí hay una percepción de él. Y bueno, ahí en la historia de Sansón, yo creo que lo que resalta es su caballero, inconsistencia, y como que jugaba con las cosas de Dios, ¿verdad?, con la misión que se le había enviado. Como que en algún momento tuvo exceso de confianza en lo que Dios le había dado y en vez de usarlo correctamente, pues jugaba con él. ¿Alguien más? Sansón. Era un hombre que tenía la fuerza de 10 hombres y también, como dice el pastor, dice que en caricaturas también nos han enseñado de dónde provenía, o más o menos que habla un poco de él, como la caricatura de Hércules, que también se trata de la cultura de Grecia, y te enseña que Hércules era un hombre muy fuerte, y así representando a Sansón, creo. ¿Alguien más? Ok, esta última, quiero que usted, ¿qué piensa o cómo se imagina que era Sansón? Un hombre muy fuerte, Grande, alto, ¿qué más? De pelo largo. De pelo largo, ¿qué más? guapo. Guapo. Pero dicen que era muy débil moralmente. Moralmente era muy débil, pero físicamente, ¿cómo lo imaginan Muy ustedes? fuerte. Muy fuerte. Bueno, pues yo quizás les voy a contradecir en ese aspecto. De decir que Sansón se miraba un hombre muy robusto, muy fuerte. Y les voy a decir en el transcurso del estudio por qué pienso yo así. ¿Por qué pienso que Sansón era un hombre, quizás como cualquier hombre, cualquier normal, pues, que no hace ejercicio, que se dedica solamente pues a trabajar quizás, pero no hace un
ejercicio como los fisioculturistas que empiezan a trabajar su cuerpo, sus músculos, y después cuando los miramos pues nos sorprendemos, digo, qué hombre tan fuerte, ¿no? Yo pienso que Sansón no se miraba de esa forma. Y les voy a decir después por qué. Pero dice que Sansón es uno de los hombres de las cuales nació fue un milagro de Dios que Sansón naciera. Dice, vamos a empezar, bueno, antes de entrar completamente en el estudio, vamos a hacer una oración para comenzar. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, Dios mío, por tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios mío, y te rogamos que en esta hora podamos, Dios mío, aprender de tu palabra, Señor Jesús, y que estas historias, bendito Dios, que encontramos en la Biblia, en tu palabra, Dios mío, nos sirvan, Padre Santo, como una experiencia, Padre Santo, para poder ser hombres, Padre Santo, y mujeres comprometidos, Padre Santo, en tu voluntad. Te pedimos, Padre Santo, que abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos, que podamos, Dios mío, adquirir esa riqueza, Padre Santo, que tu palabra tiene. Te pedimos, bendito Dios, que tú seas, Dios mío, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que las palabras, Dios mío, que pueda yo hablar en esta mañana, Dios mío, sean de edificación, Padre Santo, para cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el capítulo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Acuérdense que cuando comenzamos el libro de Jueces, se nos dice que es una cosa repetitiva, que se levantaba un juez y entonces volvía el pueblo a servir a Dios. Mientras que este juez vivía, dice que el pueblo servía a Dios. Pero cuando este juez moría, los hijos de Israel volvían a hacer lo malo. Pero cada vez iba incrementando su maldad. ¿Sí? Dice después, dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios, pero esta vez aún peor que sus padres. O sea, cada vez iba incrementando la maldad del pueblo de Israel. Entonces, el ciclo de pecado, servidumbre, arrepentimiento, liberación, bendición y pecado de nuevo continuaba en la historia de Israel. En aquellos tiempos nació el siguiente juez de Israel, Sansón. En este sentido, Sansón verdaderamente era un hombre de sus tiempos. Mira, escuchen lo que dice aquí. Dice, muy importante, dice, él era un estudio de contrastes. Dice, un hombre de gran fuerza y gran debilidad. Entonces, dice, con esto, él era la ilustración de la historia de Israel. ¿Cómo podemos comparar la vida de Sansón con la vida de Israel? ¿Cómo? Porque dice aquí, con esto, dice él, era la ilustración de la historia de Israel. Tanto en este periodo como en lo general, una ilustración de grandes y alturas, profundos valles. O sea que, como que subía y luego bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba. El pueblo de Israel, o sea, si vemos el contraste entre el pueblo de Israel y Sansón, es que Sansón tenía muchos altibajos. No es como lo que dice en el libro de Santiago, que el hombre dice el hombre de doble ánimo dice es inconstante en todos sus caminos. O sea, nunca llega a un objetivo, nunca cumple con una meta. ¿Por qué? Porque siempre empieza y para, empieza y te para. O sea, es inconstante, no es constante. Entonces nunca llega a lograr un objetivo que se haya trazado. Por eso es que la lección de hoy se dice, Sansón, una misión incumplida. ¿Por qué? Porque
prácticamente era un hombre inconstante. ¿Sí? Entonces, Israel lo mismo. Cuando vivía un juez que los liberaba de los enemigos, servían a Dios. Pero mientras este vivía, pues estaban sirviendo a Dios. Pero mientras morían, es que ellos volvían a hacer lo malo. O sea, era una cosa repetitiva que duró pues bastante tiempo. Entonces, dice, Sansón también es un importante ejemplo de potencial sin cumplir. Yo me imaginaba o pienso a veces que la mayoría de nosotros nunca hemos llegado a cumplir un objetivo hablando espiritualmente porque siempre fracasamos. Si usted se ha puesto a pensar, porque yo me puse a pensar en esto, hace 3 años, más o menos, 3 años, mi familia y yo empezamos a leer la Biblia todos los días. Y mi meta era terminar la Biblia en 1 año, con toda mi familia, todos. Pero ¿saben qué pasó? Que no lo logramos. Entonces, el año pasado, otra vez, empezamos a leer otra vez la Biblia. Logramos terminar el Nuevo Testamento todos juntos. Y luego leímos el Antiguo Testamento hasta Números, creo, Deuteronomio, no recuerdo. Pero por cualquier cosa, situaciones que pasan, mis hijas empezaron a trabajar y ya no teníamos el tiempo todos juntos, todos los días, para poder leer, porque pues trabajaban de noche o iban a la escuela. Cualquier situación era como un obstáculo para que ya no siguiéramos haciendo lo mismo. Entonces yo dije, si yo hubiera logrado leer la Biblia todo el año con mi familia, ¿qué es lo que hubiera pasado? ¿Qué es lo que hubiera sido de nuestra vida? ¿Fuera más diferente? ¿Fuera igual? ¿Cómo sería? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? A ver, sí. Pues yo diría que su vida sería con más conocimiento. Ajá. Exactamente, pero no lo logramos. Entonces dice aquí Sansón, dice también es un importante ejemplo de potencial sin cumplir. Y luego me imaginaba de cuando yo miro comentarios acerca de personas que han comenzado un deporte o lo que fuera. Estaba viendo un documental de deportes. Entonces sacaban a jovencitos que tenían 16 años, 17, 18, que lograron ser campeones mundiales, pero que tenían un potencial de llegar muy lejos en el deporte, muy lejos, o sea, que podían ser figuras mundialmente hablando en el deporte, pero que al pasar el tiempo ellos se fueron involucrando en otras cosas y dejaron de seguir pues entrenando y empezaron a comer mal, porque ellos tienen una dieta específica que llevar, y dicen, ya no están. O sea, ese potencial que ellos tenían de lograr algo importante en la vida, lo desperdiciaron. Sansón nos narra esa historia de un potencial que nunca se llevó a cabo. Aunque tuvo sus logros, y luego todavía en Hebreos 11 está como uno de los héroes de la fe. Sin embargo, vemos que no cumplió su misión. Dice la verdad central, Sansón había sido designado por Dios, y luego ahí le puse en rojo, aquí donde yo tengo mis notas, para cumplir una misión. Pero su debilidad moral le condujo a la autodestrucción en un acto de venganza y desesperación. Esa frase, lo último de la frase ahí, está hablando en el final de sus días, en el final
en su vida. Cuando estaba en el templo de los filisteos, dice que él clamó a Dios que le devolviera su fuerza, pero lo que podemos ver aquí es que él ya no estaba enfocado en la misión que Dios le había dado. Ahora en sus últimos días estaba él enfocado solamente en tomar venganza por lo que los filisteos le habían hecho a él. Ya no estaba en la misión que Dios le mandó de proteger a su pueblo. Ya no. Ya tenía otra mentalidad. De tomar venganza por sus propias manos por lo que los filisteos le habían hecho, que le habían sacado los ojos. Entonces dice aquí que Sansón fue designado por Dios para cumplir una misión, pero dice su debilidad moral le condujo a una autodestrucción en un acto de venganza y desesperación. El texto a memorizar lo encontramos en Proverbios 25, 28. Y cuando lo estaba leyendo, lo estaba analizando también, me encontré con algo pues muy importante o muy sorprendente, lo que quiere decirnos este texto. Proverbios 25 al 28, o 28 pues, un solo versículo, dice, léanlo. Como una ciudad cuya muralla ha sido derribada en el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Amén. Otra vez. Como Una ciudad cuya muralla ha sido derribada en el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Si nos vamos a los tiempos antiguos, dicen que las ciudades importantes tenían muros alrededor. Yo creo que rápido ahorita se acordaron de uno. Jericó. Jericó. Sí, es el más conocido en la Biblia, la ciudad de Jericó. Dice que tenía muros, pero muy altos y muy anchos, que era imposible que alguien pudiera pasar. Porque aparte de que los muros eran muy altos, en la parte alta de los muros pues habían soldados vigilando a la ciudad. ¿Sí? Entonces era muy difícil o casi imposible que alguien pudiera destruir esa ciudad. Entonces esta ciudad había confiado en sus muros, ¿sí? Que se sentían seguros, se sentían protegidos. Pero ¿qué dice aquí? Como una ciudad cuya muralla es derribada, es el hombre cuyo espíritu, dice, no tiene freno. ¿Qué pasó cuando los muros de Jericó cayeron? Cuando por el poder de Dios dice que Josué y todo el pueblo de Israel dieron 7 vueltas en un solo día, dice que tocaron trompetas y los muros se cayeron. ¿Qué pasó? Quedó al descubierto la ciudad sin protección y vulnerable a sus enemigos. ¿Sí? Dice un comentario que encontré, dice así: es el hombre, o sea, el hombre cuyo espíritu dice no tiene freno, es el hombre cuyo espíritu dice no tiene rienda. Hay muchos que tienen tan poco autocontrol que se puede decir que no tienen control sobre su propio espíritu. El mundo, la carne o el diablo gobiernan sobre tales personas y no el Espíritu de Dios, que es parte del fruto del Espíritu. O sea, un hombre que no tiene autocontrol es como una ciudad sin muros. Está vulnerable a sus enemigos. Y dice aquí, el mundo, la carne y el diablo gobiernan sobre tales personas. ¿Por qué? Porque están indefensas, no tienen muros. Y luego, una vida sin control es vulnerable a toda clase de ataques del enemigo. Piense en el dominio propio como si fuera un muro construido para defenderlo y protegerlo. El dominio propio. ¿Qué entendemos por el dominio propio?
alguien que quiera participar. Bueno, el dominio propio sería tener control sobre sí mismo, que es algo muy difícil. Una vez me llamaron de la escuela y me dijeron, no, pues tu hija se está portando muy mal, dijo, y no te queríamos llamar, pero pues te tuvimos que llamar porque pues golpeó a otra niña. Entonces fui a la escuela, ¿no? Ya llegué y estábamos ahí platicando con la maestra y mi hija. Y entonces ya ahí pues no le quise hacer muchas preguntas a mi hija. Pero pues ya saliendo de la escuela, salimos, nos venimos, nos fuimos al carro. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué te portaste así? Y lo que luego me dijo, papi, dijo, es que, dijo, no pude controlar mi body. Así dijo, o sea, no pude controlar mi cuerpo, dijo. O sea, por la situación que ella estaba pasando con la otra niña, ella pues no se pudo controlar y le pegó. O sea, no pudo controlar sus emociones. Y no solamente los niños, también nosotros. Muchas veces no tenemos el control de nuestros propios sentimientos. Y eso es lo que pasó con Sansón. Que sus sentimientos hacia una mujer que no debería mirarla o casarse con ella, pues dijo, no, pues esta mujer me agrada, esta mujer me gusta. Así es que llamó a sus padres y dijo, ¿sabes qué? Tómenme a esta mujer porque ella me agrada. O sea, no tuvo control de sus sentimientos. Entonces dice aquí, una vida sin control es vulnerable a toda clase de ataques del enemigo, no solamente sexual o económicamente. Muchas veces cuando estamos pasando por problemas difíciles económicamente y quizás en una de esas vas y robas. ¿Por qué? Porque no tuviste autocontrol. No tuvimos dominio propio. Entonces es muy importante que pues pensemos en eso. Entonces decir, como una ciudad derribada y sin muros, una ciudad destruida, una ciudad sin muros, no tiene defensa y es vulnerable a todos los ataques. No tiene seguridad, no tiene estabilidad y no puede proteger nada realmente valioso. Esto muestra parte del terrible costo de no tener dominio propio sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra propia vida. ¿Sí? Dice aquí que no hay seguridad, no hay estabilidad y tampoco podemos proteger algo valioso. Si no podemos proteger algo valioso, que la palabra de Dios nos dice que sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero si no tenemos ese dominio propio, ese control sobre nosotros, pues no podemos proteger nuestro corazón. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. Ciertamente, dice, las victorias más notables se ganan o se pierden sobre nosotros mismos. O sea, en nosotros está el potencial para lograr lo que nosotros queremos, pero también en nosotros está el que fracasemos. Ok, entonces entramos, introducción. Sansón era un hombre sin constancia, como dijimos al principio, era un hombre de doble ánimo, era inconstante en sus caminos. Para continuar y concluir la misión de su vida, el estudio de hoy, haremos una breve incursión, o sea, como nada más de pasadita. Eso quiere decir incursión, por la vida de un hombre que fue señalado por Dios para cumplir una misión, una importante misión histórica, pero que sucumbió. ¿Qué quiere decir sucumbir? Ceder, rendirse o someterse. Rendirse o someterse a una presión dejando de oponer resistencia. Eso es lo que quiere decir sucumbir.
O sea, él se dio a la tentación, se dio pues a no cumplir con su llamado que él tenía de parte de Dios. Entonces, dice aquí que sucumbió ante las debilidades morales. Jueces 13, del 1 al 5, vamos a darle lectura. Lo voy a leer yo. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Le voy a pedir a mi hermano Gerardo, ¿sí, verdad? Eduardo, perdón, que me lea la primera parte del comentario que tenemos ahí, hasta donde dice Jueces 13:8. ¿Dónde? El comentario del primer punto donde dice el compromiso de la elección. Manoa y su esposa. Manoa y su esposa. Manoa y su esposa era estéril. Manoa y su esposa, que era estéril, había sido escogido por Dios para recibir en el seno de su hogar un niño con un destino histórico importante. Había un obstáculo prácticamente infranqueable: la esterilidad de la esposa de Manoa. No obstante, llama mucho la atención cómo los dos tomaron el anuncio del ángel de la manera más natural. En ningún momento adujeron esterilidad de la esposa como impedimento para que pudiera cumplirse el anuncio celestial. Jueces 13:8. Ok, les voy a leer qué es lo que dice Jueces 13:8. Dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Aquí lo que debemos de tomar en cuenta es la fe de Manoa y su esposa. ¿Sí? No dudaron en absoluto de lo que el ángel de Jehová les había dicho. ¿Sí? No encontramos algo que dijeron, no, pues como Sara, por ejemplo, como Abraham. Dice, ¿cómo yo tendré deleite siendo ya casi de 100 años? Dijo Sara. O sea, no creyó a la palabra de Dios que vino a ella. Y vemos que la incredulidad de Sara y de Abraham, aunque a Abraham se le conoce como el padre de la fe, lo llevaron a cometer errores. Que dice que descendió a Egipto y desde allá en Egipto pues trajo a una mujer, Agar, y con ella tuvo su primer hijo. ¿Por qué? O sea, no estamos en la situación de ellos, pero podemos ver que dudaron. Y Manoa y su esposa no dudaron de la palabra de Dios, sino que Manoa dice que le preguntó a Dios y le dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, dice, y nos enseñe. ¿Sí? ¿Cómo lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer? O sea, ya lo estaba diciendo, pues vamos a tener un hijo, pero ¿qué le vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a educar? Y yo creo que, no sé si la mayoría o muchos, o no todos, pero cuando nosotros tuvimos, o cuando supimos que, por ejemplo, los hombres o las mujeres, cuando supieron que esperaban un hijo, ¿qué dijeron? Lo mismo que Manoa.
oraron a Dios, dijeron, Señor, ayúdanos a aprender, a educarlos, o qué quiere que nosotros, cómo quiere que lo instruyamos. En realidad yo no me acuerdo que hice esa oración, de verdad. Sinceramente no lo hice. Yo nomás estaba contento y estaba feliz porque pues iba a tener un hijo o una hija. Pero yo no recuerdo que yo haya orado y dicho y preguntado, ¿sabes qué, Dios? ¿Cómo quieres que yo eduque a esta niña o a este niño que van a ser? Pero Manea tuvo el cuidado de preguntarle a Dios cómo es que iba a instruir a este niño. Dice, al parecer en su corazón albergaban la profunda convicción declarada por Jesús, que encontramos en Lucas 18, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesús no lo había dicho todavía, pero ellos tenían esa convicción de que la palabra de Dios es verdad. Quizás ellos se acordaban de sus padres, cómo le contaban lo que Dios había hecho con ellos. Sí, les había hablado de las maravillas que Dios había hecho con su pueblo desde que salieron de Egipto y todo el trayecto del camino por 40 años. Y luego todavía estando allá en su tierra, Dios derrotó a sus enemigos. Y quizás digo, no, pues es que la palabra de Dios es creíble, es fiel. Entonces encontramos que ellos no tuvieron duda, confiaron, tuvieron fe. Acuérdense de eso porque las preguntas que tenemos al final va a incluir esa pregunta. Entonces la elección es un don de Dios y siempre implica una enorme responsabilidad. ¿Sí? O sea, si nosotros queremos servir a Dios, si queremos un privilegio de parte de Dios para servir, tenemos que ser responsables en este aspecto. O sea, no podemos tomar un cargo en la iglesia y después, hoy no quiero participar, hoy estoy cansado. No, sobre todas las cosas tenemos que cumplir con lo que hemos prometido. Ese fue el tema de hace 8 días. Entonces, iba a decir, debemos nosotros de servir a Dios con integridad. O sea, no debemos ser personas de doble ánimo o inconstantes en nuestros caminos, que hoy sí queremos y mañana no. ¿Sí? Porque entonces nunca vamos a lograr algo, hablando espiritualmente. Dios dice que busca obreros. Se me quedó muy, ¿cómo se dice? Muy grabado en mi corazón la primer clase que tuvimos del año. Y dijimos que Dios no buscaba hombres muy calificados para trabajar en su viña. O sea, a Dios lo que le importaba era la disposición del corazón. Cuando nosotros tenemos disposición para trabajar, el Señor nos puede equipar para hacer, para llevar a cabo nuestro trabajo con eficaz, o sea, con efectividad. Pero siempre tenemos que tener disposición. Por eso es que la unidad de hoy se llama, ¿cómo se llama? Una misión sin cumplir. No, la unidad. Personas que escogieron su prioridad o prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? O sea, un hombre o una mujer que quiere servir a Dios, la prioridad debe de ser eso, servir a Dios. Escuchaba hace cuando una plática. Decía, no, pues yo no puedo estar en la iglesia todos los días. Pues yo tengo mis prioridades. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que te va dando a entender? Que la iglesia o el servicio a Dios es secundario. No es una prioridad. Y
Dijo, yo tengo mis prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Analice su corazón, su vida, piense en eso. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Quien es beneficiario del acto divino de gracia debe responder de manera adecuada a semejante privilegio. Todo privilegio, dice, comporta una responsabilidad. En el caso de Sansón, el niño que habría de nacer como fruto de bendición debería cumplir con un voto nazareo. Lo encontramos en el versículo 14. Por su cabeza, dice, no pasaría jamás una navaja, se abstendría de beber vino o sidra y de comer cosas inmundas. Lo importante aquí no es la prohibición explícita, sino la disciplina de la vida indispensable. ¿Sí? Dice aquí que la prohibición, lo importante aquí no era la prohibición explícita, sino la disciplina de la vida indispensable. O sea, es mayormente la disciplina. No es tanto la prohibición de algo, sino la disciplina de cómo es que vas a vivir. Nazareo quiere decir separado, dedicado o consagrado a Dios. Es lo que quiere decir nazareo. Alguien que era separado, dedicado, consagrado para Dios, tenía que cumplir con estas cosas. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Dice, no pasará jamás navaja sobre su cabeza, se abstendrá de beber vino o sidra y de comer cosas inmundas. Eso es lo que se tenía que abstener. Pero en el número 6 se nos añade otras cosas que aquí no están. Que un nazareo no podía tocar o no podía estar cerca de un muerto. ¿Sí? Y eso es lo que también hizo Sansón. O sea, no le importó su dedicación a Dios o su consagración a Dios, sino que la debilidad moral que él tenía lo llevó no solamente a casarse con una mujer que no era de su pueblo, sino que también se acercó a un muerto, a un león muerto. Y todavía de eso dice que agarró del panal de miel que había en el león. O sea que no estaba cumpliendo con lo que Dios le había mandado. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Dice, la elección es un don de Dios y siempre se implica una enorme responsabilidad. ¿Responsabilidad para qué? Para llevar a cabo lo que se nos ha pedido. ¿Amén? Trasfondo hogareño. Eso es muy importante, pero vamos a pasar muy rápido. 13, 14 al 25, alguien que lo lea fuerte, por favor. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dijere. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? El ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, y los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Amén. Dice, es de subrayar una característica esencial en este hogar: la comunicación
conyugal. ¿Qué es lo que también al principio vimos acerca de esta familia? ¿Se acuerdan? ¿Qué características? Mucha fe. Mucha fe. O sea, van dos características. Fe y comunicación conyugal. Tan pronto la esposa de Manoah recibió el mensaje angelical, corrió a contar a todo a su esposo y a contárselo de manera muy objetiva, o sea, muy precisa. La objetividad es virtud poco común cuando se trata de dar cuenta de experiencias en las cuales hemos sido protagonistas. Manoah tenía la bendición de contar con una esposa que poseía esta, dice, rara virtud. ¿Por qué dice rara virtud? Porque no es común, porque no todas la tienen. No es común, sí. Muchos cuando vamos a contar algo, siempre fallamos Le ponemos o le le quitamos. ponemos o le quitamos. O sea, no somos precisos en nuestra información. Pero dice que la esposa de Manoah tenía esta virtud. Donde existe la comunicación, dice, existe el entendimiento y la comprensión. Manoah y su esposa adoraron juntos al Señor. Esa es otra característica de esta familia. Ya vamos 3. Acuérdense, ¿cuáles son? Fe, comunicación conyugal Comunicación. y Y adoración. adoraron juntos. Alguien ha afirmado, la familia que ora unida permanece unida. Cabe subrayar igualmente la profunda confianza de esta pareja en la voluntad de Dios. La actitud de la esposa de Manoah muestra esta seguridad. Si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado en nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Cuando la ofrenda de ellos, el holocausto, dice que ellos hicieron y prendieron el fuego, dice que en medio de esa llama subió el ángel de Dios al cielo. Entonces dice que Manoah se espantó y dijo, somos hombres muertos porque hemos visto a Dios. Sí, estaba temeroso porque, pues, en Éxodo dice que Dios le dijo a Moisés que no puede ver un hombre a Dios y viva. Entonces ellos se dieron cuenta de que habían visto a Dios. Dijo, pues vamos a morir. ¿Qué dijo su esposa? No moriremos. Dijo, no moriremos. Dijo, sí. Si Dios no hubiera aceptado nuestra ofrenda, nuestro holocausto, pues entonces vamos a morir. Pero dice, él aceptó lo que nosotros hicimos. Tenía una seguridad, una convicción, una fe. ¿Cómo se llamaba la esposa de Manoah? La Biblia no lo menciona. Pensé que iban a empezar a buscar. Le dije a mi hija, que estábamos estudiando juntos, le dije, ¿cómo se llamaba la esposa de Manoah? Dijo, no me acuerdo, por ahorita lo busco. No sabe. No viene el nombre de la esposa de Manoah. No. Pero dice que ella tenía esa seguridad de que Dios había aceptado la ofrenda que ellos habían hecho. Esas apariciones en el Antiguo Testamento se le llama teofanía. Las apariciones de Jesús antes de encarnarse para venir a nacer al mundo. Todas las apariciones que vemos en el Antiguo Testamento, desde Abraham, Jacob, Abraham, ¿qué dije? Jacob, a Isaac, también se apareció, no me acuerdo. Josué, Moisés. Todas las apariciones son realmente, no solamente son ángeles de Jehová, sino es el mismo Jesús apareciendo, sea hombre. Entonces, pues eso es lo que nos enseñaron allá en el seminario, que en teología se le llama teofanía, una aparición de Dios.
Ok, entonces dijimos que las características de esta familia son fe, comunicación, ¿qué más? Adoración, y la cuarta es unidad. Ok, pasamos al tercero, debilidad funesta. ¿Qué quiere decir funesta o funesto? Dice desventurado o doloroso que es causa de sufrimiento. ¿Sí? Debilidad funesta. Dice aquí, y ella dijo, ¿cómo pues dice, si yo te amo? O sea, voy a leerlo y luego les doy una explicación más o menos de lo que está hablando. Dijo, ¿cómo pues dices yo te amo? Siento que tu corazón no está conmigo. Ya son 3 veces las que te has burlado de mí y no me has revelado en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que como ella le presionaba todos los días con sus palabras y le importunaba, el alma de él fue reducida a mortal angustia. Entonces le descubrió todo su corazón y le dijo, nunca pasó una navaja sobre mi cabeza porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Está hablando acerca de Dalila. Después de que, pues, dice que Sansón tuvo su primera mujer, dice que la dejó porque pues le traicionó. Ustedes pueden leer el libro de Jueces y esta historia lo encontramos desde el 13 hasta el 16. Son 4 capítulos. Dice que se enojó Sansón y se fue a su casa y dejó a su esposa ahí con su papá, con su suegro, pues. Entonces después de ahí regresó él y quería buscar a su esposa, pero pues su esposa dice que ya su padre lo había dado a otra persona, al amigo de Sansón, y entonces Sansón se enojó. O sea, que no tenía control de sí mismo, se enojó mucho, o sea, tanto, que dice que esta vez dice seré sin culpa de los filisteos. Y dice que quemó pues prácticamente todo su grano, o todo lo que ellos habían cultivado. Y así pasó, y que después en el capítulo 16 nos habla acerca de que dice que descendió a Gaza y llegando ahí dice que vio a una mujer ramera o una mujer prostituta y dice que se llevó a ella. Ahí encontramos lo que nos dice que los hombres de la ciudad vieron que le había llegado, entonces dijeron, esta vez lo vamos a atrapar, lo vamos a agarrar. Y dice que dijo, pero hasta, no ahorita, sino que hasta que amanezca. Dice que a la medianoche se levantó y dice que agarró la puerta de la ciudad y se lo echó al hombro y se lo llevó a una parte muy alta. Entonces, no podía ser vencido. ¿Por qué? Porque tenía mucha fuerza. Lo importante aquí no es que pensemos que Sansón era un hombre muy fuerte naturalmente, no, sino que era fuerte cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. ¿Sí? Entonces dice que conoció a Dalila. Hasta ahí vamos a llegar ahorita al 16. Entonces esta mujer empezó a preguntarle en qué consistía su fuerza. Y por eso yo les dije al empezar que yo me imagino a Sansón como un hombre pues flaquito, no muy alto, tal vez guapo como dijo el hermano, pero que no daba esa apariencia de fuerte. ¿Por qué? Porque dice aquí, en el 15, dice, ya era la tercera vez que le estaba engañando. Dice, ¿cómo pues dices, yo te amo, siendo que tu corazón no está conmigo? Ya 3 veces, dice, ya son 3 veces las que te has burlado de mí.
y no me ha revelado en qué consiste tu gran fuerza. En el versículo 1 del 16, el 4, dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y luego dice: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. ¿Sí? O sea, porque ellos veían a un hombre, lo que yo me imagino, veían a un hombre muy débil. Digo, ¿cómo es posible que este hombre sea fuerte? O sea, hay algo que nosotros no sabemos, que no podemos ver. Porque si vemos a un hombre robusto, digo, pues, la fuerza de este hombre consiste en sus brazos, ¿sí? En su cuerpo muy formado. Pero ellos no veían eso. Entonces dijeron, pues necesitamos saber en qué consiste su gran fuerza. Entonces que pues ahora aquí en el 16, lo que acabamos de leer, en el 15, Dalila no había podido saber en qué consistía su fuerza. Y otra de las cosas importantes que yo pude como entender aquí, es que la tercera vez, cuando Sansón le dice a Dalila que si me cortan mi pelo, dijo, voy a ser como cualquier hombre. Lo que yo puedo entender aquí es que él todavía pensaba que le estaba engañando. ¿Sí? O sea, él pensaba que, digo, no, mi pelo o sea, en mi pelo no está mi fuerza. Y les voy a decir por qué. El 28. Entonces Sansón clamó al Señor diciendo, no hay más. Entonces aquí está. En el 19 dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella dice, comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Él estaba consciente de que era la presencia de Dios que le daba su fuerza. ¿Sí? No era que era su pelo. Su pelo era una cosa exterior que se podía ver. El voto que él había hecho. Era como un símbolo nada más, su pelo, pero no consistía en el pelo su fuerza, sino consistía en el poder de Dios, porque él dijo, y luego dice, se despertó del sueño y dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero dice, él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. ¿Sí? Yo me imagino que él pensaba que pues ya no tengo pelo, pero mi fuerza no viene de mi pelo, viene de Dios. O sea, entonces yo me voy a escapar como las otras veces. Pero dice que la presencia de Dios ya se había apartado de él. Muchas veces quizás nos pasa lo mismo hablando espiritualmente. Pensamos que podemos hacer cosas, pero la presencia de Dios ya no está con nosotros. Entonces, para acabar, el fin de una misión incompleta. 28 al 30.
¿Alguien que le dé lectura fuerte? Por favor. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón, las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. Amén. ¿Por qué entonces se dice que había matado mucho más de los que había matado en toda su vida? ¿Por qué podemos decir que no cumplió su misión? Díganme ustedes, ¿por qué? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué, si dice que mató a muchos filisteos en ese día, más de 3,000 personas en un solo día, por qué no cumplió su misión? ¿Por qué decimos, o por qué nuestra lección se llama una misión incumplida? Ok, les voy a decir rápido para que ya terminemos. Porque desobedeció, pero si vemos los demás jueces anteriores, Otoniel, Ahot, Débora, Gedeón, ¿quién más? No me acuerdo de los otros. Pero todos ellos, cuando luchaban o peleaban contra sus enemigos, al final decían: y descansó el pueblo por 40, por 30, por 80 años. O sea, tuvo paz. Porque este juez había derrotado a sus enemigos. Pero, Sansón, al final de su muerte, no dice eso. O sea, los filisteos siguieron todavía, pues tratando quizás de sobrevivir, peleando contra el pueblo de Israel, y vemos que uno de los que se enfrentó a David fue un filisteo. Era muy alto, dice. Entonces él no cumplió su misión en exterminar a sus enemigos. Y aquí dice si lo quieren apuntar, para que lo analicen ustedes después. 3:11, Otoniel, el primer juez. Segundo juez, Ahot, 3:30. Débora, 5:31. Gedeón, 8:28. Ahí van a ver ustedes cómo terminaban ellos, los jueces, y qué pasaba después de su periodo. Para terminar, encontré algo muy importante que dice así, allá al final de sus días. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez se tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón los dos las dos columnas del medio sobre los que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su izquierda sobre la otra, y gritó Sansón: muera yo con los filisteos. Después se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Descendieron sus hermanos y toda su casa de su padre, lo tomaron, lo llevaron, lo sepultaron entre Sora y Estarón, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel por 20 años, pero no dice
que el pueblo de Israel descansó de sus enemigos. El primer versículo dice aquí, nos da el secreto del éxito de Sansón, y es el versículo 5 del capítulo 13 de Jueces, que dice, pues concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Segundo, nos da el secreto de la fuerza de Sansón. El versículo 25 del capítulo 13 dice, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. ¿Sí? O sea, la fuerza de él consistía en el poder de Dios, en el Espíritu que venía sobre él. Entonces, el tercer versículo dice, nos da el secreto del fracaso de Sansón. Y es el versículo 20 del capítulo 16, donde leemos, y gritó de nuevo Sansón los filisteos sobre ti. Sansón se despertó de su sueño y pensó, esta vez escaparé como las otras, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Les voy a dar otra cosa aquí. Dice, observemos ahora, aunque parezca sorprendente el paralelo que hay entre la vida de Sansón y la de Jesucristo. Tenemos primero una comparación. Ambos nacimientos fueron predichos por un ángel. 2. Ambos fueron apartados para Dios desde el vientre de su madre. 3. Ambos eran nazareos. 4. Ambos fueron impulsados por el poder del Espíritu Santo. Ambos fueron rechazados por su pueblo y ambos destruyeron a sus enemigos. Pero hay también un contraste entre la vida de Sansón y la de Jesucristo. Sansón vivió una vida de pecado, mientras que la vida de Jesús fue impecable. En la hora de su muerte, Sansón oró, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Jesús, en cambio, oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la muerte, los brazos de Sansón se extendieron en ira. En cambio, en la muerte, los brazos de Jesús se extendieron en amor. Y finalmente, Sansón murió, mientras que Jesucristo vive. Dos personajes, uno que no cumplió con su misión, Sansón, y otro que cumplió su misión siendo un hombre como nosotros, pero sin pecados hebreos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y hemos terminado. Voy a invitar a alguien que quiera, nuestra hermana Marta, que nos ayude a orar para despedirnos. Oremos, hermanos, inclinemos nuestro rostro y le decimos, gracias, Señor, por el alimento, Señor, en esta mañana, el alimento espiritual, el alimento de nuestros cuerpos, Señor, que es tu palabra poderosa. Señor, permite que esta palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras vidas, Señor amado, cada día, Señor, y no nos olvidemos que tú eres el poderoso que nos guarda, Señor amado. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano, porque por medio de él, Señor, seguimos aprendiendo, Padre bendito, de tu hermosa palabra. Guárdanos, Señor, en el camino, en este momento, Señor, que estamos a punto de salir de este lugar, oh Señor amado, pero no de tu presencia. Que nos guardes en todo momento, en todo tiempo, y que sea tu palabra siempre enfrente de nosotros, Señor. En el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por todas estas cosas, y el pueblo